aunque llevo mucho tiempo en esto, soy como nueva. Hola, Eh, ¿cómo están? Estamos el día de hoy con un super mega coach que la verdad agradezco de corazón, Alex, agradezco en verdad el hecho de que estés aquí el día de hoy con nosotros porque no hay persona que nos pueda empoderar mejor que tú, ¿no? Entonces, les comento un poco gracias. cómo conocemos a Alex. La verdad que cuando Cris Ursúa nos empezó a llevar a sus eventos para la recaudación de fondos, que también agradecidos en el corazón y alma con Cris, que desafortunadamente esta pandemia pues ya nos tuvo que separar a todos, pero ahí conocimos a Alex, la verdad a su esposa Gaby, unas súper personas, los dos son unos ángeles que se han cruzado también en nuestro camino, siempre tienen palabras de aliento, siempre aunque tú dices unas palabras negativas, te lo voltean así para que tengas palabras positivas en tu cabeza, en tu mente. Y la verdad que eso es algo que nos gustó y que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque al final estamos empezando ya a regresar a una nueva normalidad. Y entonces, ¿qué es cómo nosotros queremos regresar? ¿No? Y creo que para eso Alex tiene un súper tema y que obviamente nos puede ayudar a nosotras como mamás y como papás de bebés prematuros a empoderarnos y salir adelante. Al final los niños prematuros o de término también nos generan mucho gasto, ¿no? Entonces, la verdad que hay que buscar las maneras y siempre hay oportunidades, nunca hay que dejarlas pasar. Y entonces, Alex, que es el experto en este tema, Alex, te dejo la palabra. Aquí estamos. Si quieren hacerlo Gracias. con todo gusto, yo se la pasaré a Alex. Obviamente, a lo mejor no podemos hacer todas por cuestiones de tiempo, pero bueno, aprovechenlo, que aquí está. Gracias. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Cris. Gracias de todo corazón. Gracias a ti, Leonel, y sobre todo por haber transformado una experiencia personal en una causa de apoyo a mucha gente. Bueno, pues ya me presentaron. Mi nombre es Alex Gómez Medina. Me dedico profesionalmente al desarrollo del potencial humano. Y la principal razón por la que yo me dedico a esto es porque amo a las personas y te amo a ti que me estás allí escuchando. Te amo de manera genuina y real porque te admiro. Yo admiro mucho al ser humano, por eso es que me dedico justamente a apoyarlo, a brindarle herramientas para que pueda crecer y transformarse, porque estoy convencido de que todas las personas cuando lo eligen pueden generar un salto en la versión que ellos son actualmente. Tú y yo tenemos dentro de nosotros un gran potencial enorme guardado dentro de nosotros y quizás está sepultado o debajo de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras creencias limitantes, de nuestros hábitos negativos. Está sepultado debajo de todo esto, pero hay una realidad que cuando tú empiezas a quitar estas piedras que nos sepultan y empiezas a darle herramientas a las personas, emerge una versión mejorada del ser humano. Y eso es justamente lo que a mí me apasiona hacer. Desde pequeño me gustaba esta parte de ver el antes y el después, me gustaba ver la transformación, me gustaba ver cómo una persona que pues en una película salía como una persona que tenía problemas, de repente vivió una serie de experiencias que lo transformaban. Me gusta ver cómo transforman un auto así chatarra en un auto espectacular y de alguna manera es este cambio lo que me inspira a mí a pensar en el desarrollo del potencial humano. Y quiero empezar por ahí porque de repente no se entiende y es muy importante, ustedes que son papis, mamis de hijos prematuros y que seguramente se enfrentan a un montón de circunstancias que nadie se podría haber imaginado y que tú pudiste haber pensado en algún momento, yo no elegí, yo no planeé, pero que estás ahí. Quisiera saber de qué manera puedes crecer. Y yo lo que quiero es llevarte por esta charla para que tú puedas encontrar cómo es que tú puedes crecer como persona, cómo puedes resignificar tu experiencia y darle un cambio completamente a la experiencia, mejorando tú, porque es la única manera. Entonces empiezo explicando qué es el desarrollo del potencial humano. Yo cuando era niño iba mucho a Álamo, Veracruz, que es el pueblo de mi mamá. Dicen que, bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero la Constitución de Veracruz dice que los hijos de veracruzanos somos veracruzanos, así que una parte de mí es huasteca veracruzana. Entonces iba yo allá de vacaciones al pueblo de mamá, una ciudad naranjera, y en casa de mi tía había un enorme árbol de mango, o sea, precioso, un árbol de mango gigantesco. Para los que conocen
el árbol de mango, el Manila, es un árbol gigantesco. Bueno, yo lo recuerdo así, enorme, enorme. Y este árbol era muy simbólico porque estaba en medio del patio de adelante de estaba en medio del patio de adelante de la casa de mi tía, y ahí ella, nos íbamos por las tardes ahí a recibir la sombra de este árbol. Y a mí me maravillaba ver que ese enorme árbol había surgido justamente de una pequeña semilla. Entonces, cuando yo veía la semilla del mango, decía, wow, o sea, es impresionante cómo es que todo esto surgió de esta semilla. Esa semilla, la semilla del mango, tiene dentro de sí todo el potencial para poder desarrollar un árbol que dé y que multiplique la especie de mangos, ¿no? Para dar un montón de frutos. Tiene que estar en las condiciones correctas, pero al final esa semilla tiene dentro de sí todo el potencial. Sin embargo, si no está en las condiciones correctas de humedad, de nutrientes, en la profundidad exacta de la tierra, con la irradiación del sol, esa semilla solamente se queda como una potencialidad. Entonces la semilla no puede elegir convertirse en el árbol. Está todo ese potencial, pero si no están las condiciones, no se da. A diferencia de la semilla del mango, tú y yo tenemos ese mismo potencial para transformarnos en algo enorme, pero a diferencia de la semilla de mango, nosotros sí podemos elegir conscientemente crecer. Y eso es lo que me hace admirar tanto al ser humano, o sea, que dentro de su grandeza tenemos un poder particular que es el poder de elección. Tú y yo podemos elegir transformarnos en una versión mejorada de nosotros mismos, en una versión que crece, y eso es justamente desarrollo del potencial, o sea, es desarrollar, hacer que ese potencial latente explote. ¿Y cuáles pueden ser estas características del potencial humano? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, valentía. Todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra experimentamos miedo. Entonces, soy papá, tengo un hijo, bueno, biológico, tengo un hijo y tengo varios energéticos que he ido adoptando a lo largo de mi vida. Y, y sé lo que significa ser padre y lo que de repente puede ser las preocupaciones que pasamos por enfermedades, las preocupaciones que pasamos por su desempeño académico, por salud. Me acuerdo que el famoso H1N1, ahorita que estamos en medio de una pandemia, mi hijo se infectó de ese virus cuando fue un terror hace algunos años. Sé lo que puede significar eso. Y entonces lo que te quiero decir es que todos los seres humanos experimentamos miedo, todos, todos, todos. El miedo forma parte intrínseca de nosotros como personas. Y tiene el miedo, tenés características. El miedo, porque quiero que te imagines a ti como un humano así primitivo de la época de la era de hielo, en donde el miedo pues te ponía a salvo. El miedo tiene una razón de existir y de ser, ¿no? Entonces el miedo te ponía a salvo porque si de repente veías un tigre de dientes de sable, pues el miedo hacía que te paralizaras, ¿no? Que te quedas así como a las estatuas de marfil, porque de esta manera pasabas desapercibido. El miedo podía hacer que salieras huyendo, ¿no? Si te veía el tigre y decías, aquí de esto depende mi vida y pum, sales huyendo, ¿no? Y el miedo también daba como la fuerza o el valor para pelear por tu vida. Entonces, el miedo es algo que todos lo experimentamos. Desarrollar el potencial es transformarte en una persona valiente. Así que no desees ser una persona sin miedo. El miedo tiene hasta su función de supervivencia, el miedo biológico. El psicológico está fundamentado en un montonal de ideas de la mente, ¿no? de proyecciones que hace de la mente de futuros inciertos que me producen miedo y que me generan estos tres elementos, ¿no? Parálisis, deseos de salir huyendo o deseos de pelear. Entonces, para darte ejemplos, desarrollar el potencial es que aprendas a ser una persona valiente. Que aún a pesar del miedo que tú puedas estar experimentando, estés en movimiento o te atrevas a hacer las cosas aún y con el miedo. Entonces, esa sería una forma de desarrollar tu potencial. Desarrollar tu potencial también significa que te vuelvas una persona amorosa. Una persona amorosa. Debería de ser algo natural en las personas, en los seres humanos, pero no es así. O sea, es algo que podemos aprender y que podemos desarrollar. Podemos amar a nuestro hijo, a nuestra pareja, pero en la medida en que nosotros desarrollamos ese potencial que tenemos, podemos conectarnos en amor absolutamente con todos, con todas las personas.
no solamente con nuestro círculo cercano, y nos podemos conectar en amor también con la naturaleza, y nos podemos conectar en amor con todo el entorno que tenemos. ¿Te das cuenta? Eso es desarrollar el potencial. Desarrollar tu potencial es desarrollar tu habilidad de experimentar paz. Y mira, este es muy importante porque yo sé que tú no eliges la tormenta, ninguno de nosotros elige la tormenta. Hay una historia, cuando yo tenía más o menos como 16 años, me leí uno de los libros que leí, que me hicieron leer en la escuela, fue Ética para Amador de Fernando Sabater. Y resulta que ahí en este libro, en uno de los episodios, decía, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, imagínate a los 16 años que te digan, haz lo que quieras, dices, wow, o sea, me va a dar buenos consejos este cuate, ¿no? Y entonces abrí el libro y lo empiezo a revisar y a leer, y en cuanto doy la vuelta a la primera página, dice, mas no hagas lo primero que te venga en gana. Y describe la historia de un capitán que tenía el récord de haber ido siempre de Europa a América y viceversa, llevando el cargamento, ¿no? Era un hombre que siempre llegaba puntual y que siempre lograba llevar la carga. Pero resulta que una de esas tantas veces el capitán se enfrenta a una enorme tormenta, un tormentón así tremendo. Y entonces con la carga que él tenía, que era oro, no iba a poder atravesar la tormenta. Entonces él no elige la tormenta, así como tú y yo no elegimos las tormentas de nuestra vida. Pero lo que sí elegimos y tiene que ver con desarrollar nuestro potencial es que elegimos cómo reaccionar, cómo actuar, qué actitud poner. Por eso yo te decía que desarrollar el potencial también es elegir, es ejercitar este poder de elegir. Entonces tú y yo podemos elegir cómo actuar ante la tormenta. Decía en el libro, me acuerdo que hiciera, porque así empezaba el título, ¿no? Haz lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que quisiera el capitán? Pues cruzar la tormenta con su cargamento y mantener su nombre así impecable, ¿no? Su récord impecable. Sin embargo, las circunstancias le cambiaron la jugada. Entonces, él tenía que tomar la decisión de o regresarse al su puerto de origen, o atravesarla y jugársela a que se hundiera con todo y barco, o a tirar la carga, o algo tenía que, o sentarse y llorar. Igual tú y yo tenemos dentro de nosotros el potencial para elegir. Ninguna circunstancia nos puede obligar a actuar. O sea, es más, cuando tú empiezas a eliminar de tu vocabulario el tengo que o el debo de, que significa que no tienes alternativa y que tuviste que, cuando empiezas a hacerte consciente de que realmente tú tienes el poder de elegir y que puedes elegir enfrentar las circunstancias que te ha presentado la vida de una manera extraordinaria, en ese momento estás desarrollando tu potencial. Entonces, todo eso significa desarrollar el potencial. Significa ser valiente, tomar decisiones, tener paz, que era el punto que yo te estaba diciendo ahorita. Aprender a tener paz en medio de la tormenta es una capacidad que todo ser humano tenemos, pero necesitamos aprender a hacerlo. O sea, porque no, se puede decir muy fácil, pero no es cosa fácil. El año pasado, bueno, pues esto es algo que comparto, ¿no? Constantemente, el aprender a estar en un estado de paz, de serenidad interior real, de sentir que estás en medio del huracán y que aún en medio del huracán experimentas paz, porque la paz no es la ausencia de la guerra, no es la ausencia de la dificultad, es la serenidad incluso en medio de la guerra o de la dificultad. Y esa capacidad tú la tienes, tú y yo y todos los seres humanos la tenemos, nada más que tenemos que desarrollarla. El año pasado, y digo, te voy a platicar porque, bueno, dirás, ay, sí que fácil para Alex estar contándote estos rollazos y suena muy bien. Y bueno, pues el año pasado a Fabi, mi esposa, le detectaron por segunda ocasión unas células cancerosas y entonces empezaron a darle quimioterapia. Entonces, bueno, pues la primera vez fueron como 6 o 7 y salió adelante y todo muy bien, pero en esta ocasión, pues ya pasaron las 6 o 7 y nada, ¿no? Y quiero decirte, la primera vez no se le había caído el cabello, estaba ella intacta, todo perfecto, ¿no? Es más, la gente ni se enteró que le estuvieron dando quimios la primera vez, ¿no? Y se ocasionó por un embarazo molar. La segunda vez por un embarazo extrauterino. Entonces le quitan porque se alojó el embrión en la trompa,
Entonces le tuvieron que retirar la trompa y todo lo que pudieron del embrión, pero parte de esas celulitas quedaron ahí y bueno, esas células fueron las que empezaron a crecer de manera desordenada. Y entonces cuando nos enfrentamos a la noticia, pues fue fuerte, pero bueno, pues empezamos a utilizar todas nuestras herramientas y a trabajar. De repente, después de un montonal de quimios, resulta de que le dicen, ¿sabes qué? Pues no está funcionando, entonces vamos a tener que usar una quimio más fuerte. Y bueno, pues ya tomamos la decisión de asumirlo, no había opciones, había que hacerlo. Y le empiezan a dar esta quimio más fuerte y uno de sus temores era que se le fuera a caer el cabello. Ya tenía así su cabello hasta la cintura, precioso, negro. Ahorita me genera una foto a ver si se las comparto. Y bueno, pues así un cabello precioso, espectacular y de repente pues se empieza a caer. Entonces a trabajar el desapego, que es otra potencialidad que tú y yo tenemos. O sea, cuando yo me aferro a algo o a alguien, haciéndolo como de mi propiedad, haciéndolo como una cosa mía que yo puedo retener y que solamente el hecho de imaginar que yo podría separarme de ese algo, de ese alguien, me hace sufrir por anticipado, pues yo estoy apegado. Y quiero decirte que cuando vives en el apego sufres, dice Buda, el apego es la raíz del sufrimiento. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es una elección. Entonces, bueno, había un apego ahí, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces me acuerdo que ya cuando la vi yo sufrir mucho porque ya la caída llega un momento en que o sea, empieza con poquito, pero de repente se empieza a caer mucho. Y aunque ella tenía muchísimo, no se le notaba. Entonces ella se fue a cortar el cabello cortito primero con mucho dolor, pero aún cuando se lo cortó creyó que eso iba a detener y pues no, en cada baño eran caídas. Entonces me dice un día, ya, porque yo le decía, yo veía que ella sufría pero no podía ser intrusivo. Yo le decía, amor, vamos a que te corten el cabello, ¿no? Y ella ya por fin un día me dice, llévame a que me corten, a que me rapen. Le dije, yo me voy a rapar contigo, le dije. Porque quiero raparme yo primero, porque quiero que te des cuenta, cuando yo me rape, que tú me vas a seguir amando y que yo te voy a seguir gustando y que va a ser diferente. Porque me imagino, o sea, no alcanzo a concebir lo que significa el cabello para una mujer, pero si a mí, cuando me iban a rapar, sentí así como, no, así raro, extraño, y después fue una experiencia padrísima. Entonces, cuando me rapo yo, yo veo su preocupación, entonces ya la rapan a ella, a Coco, y este desprendimiento, ¿no? De este desprendimiento y vivir una experiencia que no teníamos planeada. Entonces dijimos, bueno, ya este es el precio que pagar. Bueno, pues ya una peluca, empezó a usar y bueno, este es el precio a pagar, ¿no? Seguimos avanzando. Pero de repente más adelante nos vuelven a decir, ¿sabes qué? No está jalando, o sea, aún con esta quimio tan fuerte no está jalando, entonces, pues vamos a operar. Y ella y yo no hemos tenido hijos, tenemos casados 4 años, 6 de vivir juntos y 4 años casados, y no tenemos hijos de nosotros. Y entonces nos dicen, bueno, van a retirar una parte del útero y ahí van a tomar la decisión si se puede quedar con otra parte como para que ella pueda buscar su maternidad, ¿no? Y era algo, evidentemente, las 2 veces que a ella le dieron quimios fue porque nosotros estábamos buscando nuestra paternidad juntos. Y bueno, pues asumimos la responsabilidad. Yo tenía un entrenamiento, yo me dedico a dar conferencias, talleres, entrenamientos, y ella conmigo, ella es psicóloga y también da terapia. Y los dos, la verdad es que tenemos un trabajo muy padre. Entonces tenemos un entrenamiento muy espiritual, el máster, que es el último de los entrenamientos de pura conexión. Y pues justo queda programada a la mitad del entrenamiento su cirugía, ¿no? Y bueno, pues primero a resolverlo, o sea, otra vez, el capitán no elige la tormenta, pero sí elige qué hacer. Entonces, a ponerle buena cara, tomar decisiones, porque yo podía sentarme y derrumbarme o tomar la decisión de seguir adelante. Entonces dije, bueno, esto lo vamos a resolver. Hasta ahí íbamos perfecto. Y me acuerdo que la operan un miércoles y para la noche de ese mismo miércoles sale la doctora y me dice, bueno, pues mire, perdió mucha sangre, su esposa, tuvimos que cerrar y tuvimos que retirar el útero. Y entonces para mí fue un golpazo. Me acuerdo que como manejo eficacia emocional, que es otra potencialidad que todo ser humano debemos de manejar, que no es controlar las emociones, es expresarlas.
Si sientes tristeza, la tristeza solamente sale llorando, o sea, no hay de otra, o sea, no hay forma de que tú puedas sacar la tristeza de tu cuerpo si no es llorando. Y si no la sacas, pues al rato un gripón loco, esos que te está haciendo llore y llore, y el cuerpo de una manera u otra necesita sacar esa tristeza. Entonces me permití sacar esa tristeza, llorar, después irla a ver ya cuando estaba en recuperación en su habitación, pues irla a ver que estaba bien, lo importante, pero también pues darle la noticia, ¿no? Entonces le quería dar la noticia, pero ella me la dio a mí, ella ya se había enterado y estaba preocupada por mí, yo por ella, y en ese momento lo importante es que había vida. Bueno, pues la recuperación de la cirugía fue muy dolorosa, ella experimentó dolores, ella tiene un umbral del dolor. La verdad es que ya en apariencia yo me veo así súper fuerte y todo, pero nada que ver, ¿no? Así, a mí una gripilla o cualquier cosilla ya me desestabiliza, y ella tiene un umbral del dolor gigantesco. Entonces cuando yo veía que le dolía, a mí realmente me impactaba, me lastimaba, ¿no? Bueno, pasamos esa parte, regresamos con el oncólogo, y resulta de que al hacerle los estudios, ¿qué creen? Que no habían bajado las células y que al contrario se habían duplicado. Entonces dijimos, todo este dolor en vano. O sea, todo este dolor, todo el rollo de la cirugía, de perder el útero, en vano, porque no funcionó. Entonces dice, ¿sabe qué? Le vamos a poner ya se le había caído el cabello, pero ya le había vuelto a salir. Entonces dijimos, vamos a poner una más fuerte y otra vez la va a volver a tumbar el cabello, ¿no? Y bueno, pues ya ahora la caída del cabello ya no fue realmente relevante, porque ya estaba en juego la vida, ¿no? O sea, el doctor nos la dijo, ¿saben qué? Pues dio un giro inesperado, se complicó, el nombre, nos dio el nombre de las células que tenía, me dice, es muy agresivo, y pues la verdad, pues vamos a echarle ganas, y si no, pues vamos a operarla otra vez y a ver qué alternativas. Entonces, por lo pronto, como le vamos a dar muchas quimio, por favor, vayan a que le pongan un catéter, ¿no? Entonces, llegamos imagínate, de esto de la cirugía a recibir la noticia. Y cuando recibimos la noticia, pues yo me quedé en shock, regresé después con el doctor y le dije, a ver, doctor, dígame cómo está la circunstancia. Y fue cuando me dijo, no, la verdad sí está rudo ahora, ¿no? Entonces salimos de ahí, nos mandó a poner un catéter, vamos a ver lo del catéter, y había dos versiones de catéter, el barato y el caro, ¿no? Entonces cuando nos explican el barato, que era así horrible el procedimiento, porque era tener un catéter expuesto, conectado a una arteria del corazón, y que había que tener un cuidado ultra mega extremo porque se podía infectar y estar conectado a una arteria del corazón, o el caro. La versión cara era que te abrían acá, o sea, le abrían a ella la piel, lo metían por dentro, pero igual le iba a doler, igual era delicado, o sea, no había opción. Las dos opciones eran horribles. Me acuerdo que cuando ese día llegamos a la casa nos permitimos abrazarnos y llorar, expresar las emociones. Sin embargo, ahí mismo, así como nos caímos, nos abrazamos, lloramos, nos quedamos dormidos, porque esto fue por la mañana, ya despertamos por la tarde, tomamos la decisión de grabar una serie de podcasts que cuentan nuestra historia. Entonces la contamos, y la contamos a flor de piel, los dos ahí llorando, muy conmovidos. Entonces tomamos la decisión de crear aún en medio de las circunstancias, pues nosotros encomendarnos a nuestro poder superior, en lo que creemos, hacer oración, y empezar a crear y a construir. Y ahí es donde yo te puedo decir que se puede tener paz aún en medio de la tragedia, de la tormenta, porque después de ese día tomamos la decisión de estar en alegría y en paz. O sea, utilizar todo lo que teníamos, decimos, bueno, lo que va a suceder, y hoy necesitamos estar cada día. Hoy estamos juntos, entonces vamos a disfrutarnos. Aquí, bueno, ya he cerrado la sesión. Hola, hola, ¿sigo conectado? Sí, sigues conectado, ahí estás. Me pareció acá que no sé qué rollos. No, ahí sigues. Y entonces, pues así empezamos. Con esa actitud empezamos y estuvimos por unos meses. Obviamente ella perdió todo el cabello. Me acuerdo que justamente en una conferencia que yo iba a dar al equipo de Cris Ursúa en Santa Fe, pues la dejaba porque ella le daban sus quimios en jueves y le pegaba durísimo el sábado, que era cuando se ponía mal. Entonces
la acomodé porque me decía, ve, o sea, la actitud, me decía, ve, tú haz lo que tú tengas que hacer, porque también sabe que ella, que pues eso me distrae, ¿no? Y en medio de esa circunstancia yo me subía y es más, me acuerdo que decreté ahí en un Inspire, decreté que era sana, porque les dije, tienes que aprender a utilizar tu mente y para ver en tu mente lo que puede ser. Esa es la parte mental. Ahora, con tu cuerpo necesitas aprender a sentir gratitud antes de tiempo, porque la verdadera fe es tener la certeza de que aun cuando tus ojos no pueden ver, aun cuando tus oídos no pueden escuchar que las buenas noticias, tener fe es alegrarte y dar gracias por anticipado de aquello que puede ser. Y entonces agarré y empecé, me acuerdo que en esa fue una dinámica, eran como 70 participantes de Cris, llegué, hicimos un círculo, una dinámica, era como un cuarto, quinto día, hicimos un círculo y hago una dinámica muy fuerte de donde la gente conecta con aquello que los lastima, con aquello que los detiene, con esas creencias limitantes, con esas energías que los tienen topados. Entonces le digo, bueno, pues ahora vas a experimentar lo que esto puede significar en tu vida, o sea, el que no cambies, el dolor que puede significar, o puedes tú tomar la decisión de hoy, usando tu poder de la elección, tomar la decisión de generar un cambio de creencias, porque hay creencias, a ti papá que me estás escuchando, a ti papá, mamá que me estás escuchando, yo sé que hay creencias hoy en día que tú sabes que te limitan crecer. Entonces, hoy, en medio de esta cuarentena, tenemos una oportunidad espectacular para generar un cambio. Entonces, estábamos en este evento y de repente, bueno, cuando ya hacen el cambio de creencias, las personas vienen y decretan aquello en lo que creen, o sea, aquello que ya son capaces de agradecer por anticipado. Y yo me regalé la oportunidad de decretar que veía a mi esposa completamente sana. En medio de te digo que la dejé acostada, así, toda noqueada, la dejé con su comida así en la mesita, ya sabes, todo ahí para que no tuviera que moverse, ¿no? Y en medio de eso, agradecía. Esa capacidad que tenemos, tú y yo, todos la tenemos, de que aun y cuando nuestros ojos y oídos no puedan ni ver ni escuchar lo que ya queremos vivir, podemos agradecer por anticipado, podemos tener la paz y la serenidad hoy en presencia completamente del instante que estamos viviendo. Y esa es la grandeza y la belleza del ser humano, porque somos de origen divino. Tú y yo somos de origen divino, tenemos divinidad en nosotros y este poder nos ha sido dado, es esta capacidad. De repente nuestra experiencia de vida, la experiencia de vida se trata de olvidar esto y de recordarlo. Entonces, mi labor contigo es recordar a tu origen divino, tu capacidad divina y esto que no habías creído, empezarlo a creer, empezar a desarrollar tu fe. La fe es algo que se trabaja, es una potencialidad, pero además es una fuerza transformadora que tú y yo tenemos, que podemos realmente generar cambios en nuestro entorno, aún por adversa que se vea la circunstancia. Así es, te vas a reír después. Entonces, bueno, pues regresa, empiezan estas quimios muy fuertes y de repente, ¡pum!, empieza a suceder. Yo decreto salud. Quiero decir que hubo un montón de cosas que hicimos, cambio de hábitos alimenticios. O sea, si ya habíamos desarrollado nuestro potencial, todavía lo desarrollamos más. O sea, estar en gratitud, cambio total y absoluto de la forma en que nutríamos nuestro cuerpo y vamos los dos en equipo, ¿no? Porque no funcionaba el que ella lo hiciera y yo no. O sea, vamos en equipo, acompañarla, ánimo, seguir haciendo las cosas. O sea, la admiro porque aún después de operada, hay una conferencia que ella fue a dar a una tienda, ¿cómo se llama? Tiendas Neto, la contrataron a ella, y entonces se para así, empieza a hablar y todo, y de repente, pum, vale, se zafa la peluca, ¿no? Entonces la aplaudieron, la ovacionaron de pie a ella por la valentía, ¿no?, con la que se mostraba. Entonces, con la que enseña de que tú y yo podemos elegir cómo actuamos ante las circunstancias. El milagro fue que justamente por octubre, agosto, en octubre del año pasado, por fin el oncólogo nos da muy buenas noticias, me dicen, ya bajó, está casi en cero, todavía le dieron 2 quimios más y desapareció, erradicado totalmente. Ella no me comentó a mí que todavía tenía que pasar algo más, una prueba más, que al final pasó,
Y hoy en día yo te puedo decir que ella goza de una salud extraordinaria, que tenemos una gratitud por la vida, que esa experiencia, aunque sabemos que fue una experiencia muy ruda, muy fuerte, también nos forjó. Me acuerdo cuando leí una frase que me encantó, ¿no? Porque tengo un hijo varón, como les decía, de 19 años, un hijo biológico. Y entonces leí una frase que decía, no temas confrontar a tu hijo, porque cuando lo confrontas con razón, o sea, no por necedad, sino con razón, y cuando lo llevas a una reflexión, esa confrontación también lo fortalece. Entonces, esta experiencia nos unió, nos fortaleció, nos hizo crecer y nos hizo sobre todo darnos cuenta de que las herramientas que usamos para desarrollar el potencial de las personas son reales. Son herramientas que realmente nos pueden servir para poder crecer como personas, como seres humanos, y esa es la alegría y la bendición. Así que, pues es parte de lo que te quiero comunicar el día de hoy, que tenemos un potencial gigantesco que podemos desarrollar, que de ti y de mí depende, que tú tienes el poder para tomar la decisión de transformarte en una nueva versión, una versión mejorada. Y me gustaría, bueno, me gusta cuando doy un live o tú estás en conexión, ojalá te puedan... Yo estoy en conexión, yo estoy en conexión con ellos. Ok, perfecto. Entonces, mándame la liga si quieres por WhatsApp para que yo también las pueda ver, las voy a seguir en mi teléfono. Y me gustaría que si tú tienes ahí una pregunta o más bien que empezaras a publicar ahorita, empieza a publicar aquí en Amor Prematuro, que es donde estamos Ajá, ajá. transmitiendo, que empieces a publicar qué es lo que aprendes y de qué te das cuenta. Porque yo te puedo hablar muchísimo y contarte muchas historias, pero realmente cuando hace sentido es cuando, ¡pum!, tú la aterrizas en ti como un conocimiento, como una experiencia, como un aprendizaje que ya queda grabado en ti y en tu corazón. Entonces, empiezan a compartir qué estás aprendiendo y de qué te estás dando cuenta. Y cómo esto que yo te estoy compartiendo lo puedes ocupar para ti, para tu propio crecimiento personal. ¿Qué es aquello que estás aprendiendo? Y mientras te pregunto a ti, Cris, amada, a ver, ¿tú qué estás aprendiendo? Yo, Alex, la verdad que, bueno, me voy a poner aquí contigo en lo que ahorita te mando la liga. La verdad, Alex, que ahorita que lo comentas y comentas tu experiencia tan fuerte que tuviste, nosotros como papás de bebés prematuros, pues vivimos eso, ¿no? Vivimos el hecho de algunos retos que nos encontramos, por ejemplo, es desde el embarazo que nos dicen, ¿sabes qué? Pues tienes un embarazo de alto riesgo, ¿no? Tienes que quedarte en cama, no puedes moverte. Si ya tienes otro hijo, pues imagínate las complicaciones que se vuelven porque el bebé o el niño, si es pequeño o que sea grande, pues obviamente ya no le tienes la misma atención que tenías al principio. Ese es un reto cuando estás en el embarazo, ¿no? El segundo reto, pues obviamente es cuando te enteras que de manera espontánea o programada tu bebé tiene que salir, ¿no? Y ya sea pues 2, 3 semanas antes o muchísimas semanas antes de tiempo. Entonces, y varios retos que te vas encontrando conforme van pasando los días, porque entrar a una terapia intensiva como papás es muy fuerte. Digo, ya Ah, llorar y no quiero llorar, pero la verdad es muy fuerte entrar a una terapia intensiva. no, permítete llorar porque es parte, exprésalo, exprésalo, Sí, sí, claro, pero estoy aquí con todos ustedes y digo, obviamente, pero eh, eres un ser humano, yo también sí, lloro. claro, claro. Y Bueno, obviamente también entrar a una terapia intensiva es algo muy fuerte, ajá. súper fuerte, el hecho de llegar también creo que para todos los como papás estamos acostumbrados a escuchar que llegar a casa con tu bebé, todo feliz, todo contento, ¿no? Y ese fue un momento de derrumbe para mí, para mi esposo, creo que cuando llegamos a casa, llegar a casa sin bebé, llegar a casa sabiendo que estaba en condiciones delicadas, sabiendo que estaba, pues no sabíamos, o sea, no te dan esperanzas de vida, ¿no? De decir, ay, sí, tu niño va a estar bien. Entonces, la verdad que ese fue un derrumbe muy fuerte para nosotros y creo que para toda la mayoría de los papás también es ese tipo de derrumbe porque pues la vida te la pintan de otra manera, ¿no? También cuando estás dentro de terapia intensiva y que te dicen que tu niño está muy grave, que tienen que operarlo o que ya tuvo un derrame cerebral o que tiene problemas cardíacos y hay que operarlo del corazón, cuando dices, es un bebecito, o sea, tiene quién sabe cuántos centímetros, tiene menos Sí. kilo, ¿no? O sea, realmente son
son muchísimos retos que como papás nos enfrentamos y que a la vez Leonel, con toda la capacitación que ha tenido durante, creo que la llevamos más de 7 años, eso nos ayudó a verlo como un empujón, ¿no? O sea, no lo vimos de la manera dramática de decir, híjole, nos está pasando esto, ¿por qué a mí? O por qué está sucediendo, o culpar, ¿no? O culparnos a nosotros, sino más bien el hecho de verlo de manera positiva y decir, ¿sabes qué? No le toca a todos los papás, no le toca a todos, solamente a los que somos fuertes y podemos con ello, ¿no? También creo que otro reto que para muchos papás es a lo mejor la pérdida de un bebé, que también nosotros tuvimos pérdida de un bebé, entonces que son cosas también muy fuertes, ¿no? Porque pues igual, o sea, la historia bonita y todo lo que te enseñan desde niño, pues obviamente no existe, ¿no? No existe esa historia y todo se vuelve turbio, todo se vuelve, pues no hay un futuro, o sea, no está el futuro pintado, sino más bien día a día, el vivir día a día, ahí se vuelve, porque aparte, más bien horas, porque puedes ir en la mañana a visitar a tu bebé y puede que en la tarde ya no esté. Un cambio completo. Exactamente, y ya cuando sales, por ejemplo, ahorita también el hecho de seguirte informando e informar nosotros a los papás en este sentido nos ha ayudado mucho porque hemos aprendido a saber más de seguimiento de los bebés, ¿no? O sea, cuáles son las revisiones que tienen que tener, cuáles son los seguimientos. Como papás nos cansamos. También llega un momento en que dices, ya, por favor, otra vez al doctor, ya, por favor, ¿no? Entonces, esos son también otros retos que nos tenemos que enfrentar ya saliendo del hospital, las comparaciones que existen, que tanto tú haces como los demás hacen, ¿no? Las comparaciones que tienes con los otros niños y que obviamente dices, es que ya no habla y es que ya no camina y cómo le hacemos, ¿no? Pero obviamente eso es lo que nosotros nos hemos dedicado a informar a los papás para que obviamente vean que hay herramientas y que por eso te invitamos a ti, porque queremos que vean que hay herramientas de las cuales nos podemos agarrar para poder ser fuertes. Entonces, la verdad que la pérdida también de Elías fue una forma de agradecimiento a Elías. Ahorita que lo comentas, fue decir, ¿sabes qué, Elías? Muchísimas gracias porque pusiste una alarma en mi cuerpo, pusiste una temperatura en mi cuerpo que no era normal, en la que tuvimos que correr y que si no hubiéramos fallecido los tres, ¿no? Entonces, creo que le agradecemos la vida a él en el sentido de me salvó a mí y me salvó a Constanza. Entonces, es algo muy fuerte, pero lo vemos de esa manera. Y creo que de esa manera nos empodera también a decir, se puede, lo podemos llevar a cabo, Elías está bien, ¿no? Donde esté, sabemos que está bien y que nos está cuidando, que nos está bien y que está, pues obviamente, todas las herramientas que hemos aprendido desde que empezamos hace mucho tiempo con un coaching, eso nos ha ayudado a seguir adelante y no caernos, ¿no? Que eso es lo que queremos transmitir a los papás. No te caigas, hay herramientas, hay que trabajar, no es fácil, ¿no? No es fácil, como Alex lo dice, pues obviamente hay que expresarlo porque nunca nos lo enseñaron a expresar. Eso creo que es muy importante. Así es. ¿No? Así es. Pues la eficacia emocional es eso, es expresar las emociones para tener después la fuerza, el temple para seguir afrontando la circunstancia. Y dentro de este afrontar, tú puedes elegir cómo hacerlo. Aún y dentro del cansancio, puedes elegir ir enojado, de malas, en negación, o puedes elegir poner tu mejor actitud. Es una elección del ser humano, esto es una elección del ser humano. Y bueno, pues antes de irme, quiero compartirte una herramienta que utilizo yo que te va a permitir cambiar, que te va a permitir transformarte. O sea, ¿cuál es el proceso de evolución humana? Es muy sencillo. Primero necesitas tomar conciencia, o sea, darte cuenta de qué es aquello que puede estarte en un momento dado deteniendo. Yo te decía que todo el potencial que tenemos nosotros está por debajo de los miedos, de las inseguridades, de las creencias limitantes, de los hábitos negativos. Entonces, darte cuenta que eso significa conciencia es el primer gran paso, la luz de la conciencia, porque tú y yo actuamos conforme a toda la historia que tenemos, así desde que somos niños hasta el día de hoy, hemos ido construyendo el personaje que somos, la personalidad que tenemos. Todas las experiencias que hemos vivido se han almacenado en nuestro inconsciente
y surgen de manera inconsciente para nosotros, no son visibles y simplemente están surgiendo. Y muchas de estas cosas son saboteadores o experiencias que nos limitan de alguna manera o que limitan el potencial. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es traer a la conciencia. ¿Y cómo traes a la conciencia? Observando lo que ves en los demás. Esa es una de las formas. Hay muchas formas. Todos somos espejo de todos y todos nos proyectamos en el otro. Yo me proyecto en ti, yo me proyecto en Leonel, yo me proyecto. Entonces, la historia que yo estoy contando, la historia que tú estás contando, sirve para que otros papás se puedan proyectar y puedan darse cuenta, bueno, pues yo experimenté enojo, odio, tristeza, pero no me permití sacarlo porque pues a lo mejor no quería que él se diera cuenta o no quería que ella se diera cuenta. Y entonces, pero siendo honesto, sentí odio, ¿no? Sentí enojo, sentí mucha tristeza. Bueno, pues lo primero es traerlo a la conciencia. Yo no puedo arreglar algo que está completamente inconsciente ante mis ojos. En la medida en que yo traigo a la conciencia, entonces puedo resolver. ¿Sale? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Entonces, primero traer a la conciencia, observando. ¿Has oído el dicho que dice, lo que te choca, te checa? Bueno, pues Sí. tiene que ver con esto. Dices, ay, sí, qué pesado ese, ¿no? De allá, como que se cree mucho, como que con su, ¿cómo se llama? Con su lunarcito acá de barbita, como que es muy payaso y como que, bueno, a eso que te está proyectando aquel es muy probablemente algo que tú puedes empezar a trabajar en ti. Otra forma de crear conciencia es observándote y esta es una herramienta muy valiosa. Es sencilla, pero es muy valiosa. Dice Eckhart Tolle, les recomiendo a los papás de amor prematuro, les recomiendo que lean El poder del ahora, aprender a estar en presencia, en el ahora y volverte el observador. Volverte el observador, ser presencia, significa que, imagínate que este eres tú y que estás identificadísimo con tu mente, con tu cuerpo y crees tú que eres tu mente y tu cuerpo. Pero lo primero que necesitas aprender es que tu mente es parte de ti, pero no eres tú. Y tu cuerpo es parte de ti, pero no eres tú. Entonces necesitas desidentificarte así, separarte, dar como un paso imaginario hacia atrás y empezar a observar tus pensamientos, empezar a observar tus emociones, empezar a observar qué es lo que lo produce, de dónde viene, para que tú puedas empezar a hacer diagnósticos de ti, para que te des cuenta de que eres una persona que a lo mejor que se está proyectando todo el tiempo en escenarios terroríficos y que vives en un terror constante, no solamente lo que vives realmente, sino que a nivel imaginario a lo mejor estás creando unas historias terribles, horrendas, puras historias de terror de las cuales estás sufriendo de manera anticipada y que ni siquiera se han manifestado, ¿sale? Entonces, observarte es una herramienta, que observes tus emociones. Oye, a ver, ¿qué emoción me está produciendo esto? ¿Qué emoción me produce cuando voy a trabajar? ¿Qué emoción me produce mi hijo, mi hija? ¿Qué emoción me está produciendo el hospital? ¿Qué está experimentando mi cuerpo? Cuando yo me estoy observando, entonces puede ser que me empiece a dar cuenta de cuáles son esas emociones, de cuáles son esos pensamientos que me puedan estar lastimando. Hazte la pregunta. Otra forma de obtener conciencia es que te preguntes, ¿qué es lo que me detiene? ¿Cuál es esa creencia? Hoy te pregunto a ti que estás viendo este webinar, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te está limitando hoy? ¿Qué es lo que te mantiene en ese estado de pequeñez, que no te ha permitido expandir todo tu potencial? Y quiero decirte que nunca tiene que ver con los factores externos. Es que tú podrías decir, bueno, pues es que no te estás dando cuenta que estoy a la mitad de un drama con mi hijo, con mi hija, pero nunca tiene que ver con los factores externos. O sea, los factores externos, por supuesto, que sirven como un espejo, como una proyección de nosotros y que nos permiten ver lo que no funciona. Pero realmente soy yo, al último, y hablo así para no hablar por ti, o sea, al último eres tú quien dentro de sí tiene estas barreras que le pueden estar limitando. Mira, tú y yo actuamos conforme a nuestras creencias. Lo que yo creo, pienso, es la forma en la que yo actúo. Y como yo actúo, esto genera resultados. Así que si tú quieres cambiar tus resultados, necesitas cambiar tu forma de pensar. Hay muchas personas que dicen, es que yo quisiera ser una persona muy amorosa. Y les preguntas, oye, ¿qué significa el amor para ti? Ay, no, pues problema, lata o compromiso innecesario. Entonces, bueno, espero que puedas ver que tus creencias no te están permitiendo lograr lo que tú quieres, ser una persona amorosa. Quiero vivir en paz.
pero tengo la creencia de que siempre algo malo va a pasar, o de que cuando todo va bien, apenas todo va bien, algo terrible va a pasar. Yo tenía esa creencia, fíjate, y no me había dado cuenta, ¿y sabes por qué? La adquirí con Pepe el Toro y con todas las películas de Pedro Infante, no manches, apenas iba bien la cosa cuando los ricos también lloran y se quemaba y se moría el torito y entonces crecí con todo ese condicionamiento que me fue condicionando a creer de que cuando todo iba bien, es más, si yo tenía un día extraordinario, decía, a ver quién llega a arruinármelo. Y mira, concedido, el poder de la creación. Entonces era mi creencia, no era que yo, no era la vida injusta o terrible que está ahí, sino que yo estaba creando de manera inconsciente. Somos creadores de nuestra realidad, tú y yo creamos nuestra realidad, la creamos en función a un montonal de cosas y co-creamos junto con otros. ¿Sí me explico? Entonces, de ti depende que te empieces a dar cuenta qué es aquello que no está funcionando, qué es lo que no funciona, cuáles son las creencias que no funcionan. ¿Cuáles son los hábitos? Yo tenía el hábito, pero consistente, y no me daba cuenta, o sea, me lo marcó Fabi, el hábito de quejarme. Era una persona que, aún dedicándome al desarrollo personal, o sea, en pequeñeces, pero me quejaba, me quejaba, me quejaba. Y entonces cuando lo empiezo a trabajar, porque no era consciente, lo empiezo a traer a la realidad, volteo a ver mi cuna, mi familia, y digo, ok, de allá viene, ya los amo, ¿no? Saludos a mi papá, a mi mamá, los amo y siempre los pongo de ejemplo, les meto unas balconeadas, marca llorarás, con permiso de ellos, porque así como ellos influyeron en mí, ellos me dieron todo lo que tenían y no me pudieron dar lo que no tenían, así yo también lo he hecho con mis hijos. Y tú lo vas a hacer con tus hijos, así que tranquilo. Y bueno, pues entonces, el hacerte consciente de cuáles son aquellas cosas que te puedan estar limitando. Entonces, el primer paso es luz de la conciencia. Es luz de la conciencia. Les vamos a pedir a ver qué están aprendiendo y de qué se están dando cuenta. Ah, mira, saludos de Carlos, Leonel, son los participantes, no, participen más, pongan ahí que están. ¿Qué crees? Que en este tipo de temas hemos tenido, son muy reacios, en participar. Cuando son especialistas, me costó mucho trabajo que me ayudaran a participar, pero en este tipo de temas creo que todavía socialmente somos muy cerrados a participar. Ok, ya entiendo. Bueno, pues les quiero decir algo a los papis y mamis que están ahí. Si quieres tener resultados diferentes, necesitas sí o sí hacer cosas diferentes. No hay forma que haciendo lo mismo tengas un resultado distinto. Si tú quieres tener algo que nunca has tenido o hacer algo que nunca has hecho, necesitas ser alguien que nunca has sido. Así que si tú verdaderamente quieres tener un resultado diferente, tienes que atreverte a hacer cosas diferentes. Y eso implica ir un poco en contra de mi impulso. Es darme cuenta, ¿no? Oye, participar, ¿qué me genera? Es que me da flojera, es que no me gusta, es que... Entonces me observo y digo, a ver, pero esto me va a generar los nuevos resultados. Entonces, el impulso que yo tengo, la única manera de pararlo es con la fuerza de mi voluntad. Es rompiendo el patrón con el que he venido actuando los últimos años, para que suceda algo diferente solamente así, de esa manera. Entonces, bueno, la luz de la conciencia es el primer paso, es hacerte consciente. El segundo paso para que tú puedas generar un cambio verdadero en tu vida es que elijas. Y yo incluso acabo de hacer un programa virtual ahora con todo esto. Bueno, ya desde antes lo venía preparando y apenas iba a entrar la cuarentena, por ahí de marzo, terminé un entrenamiento vivencial. La última conferencia fue allá donde los conocí a ustedes. Allá, no, todavía regresé a dar un entrenamiento más acá a la Ciudad de México. Y bueno, resulta de que decidí crear un programa de autoestima y en ese programa de autoestima, que es un programa pregrabado, virtual, uno de los puntos clave es trabajar con esto que te voy a comentar, que es el poder de la elección, es la capacidad de elegir. Necesitas como ser humano, para desarrollar este potencial del que hemos estado hablando, que fortalezcas tu capacidad de elegir, tu fuerza de elección, porque en todo, hasta en donde eliges no elegir, estás tomando una decisión. Y nunca vas a poder perder la capacidad de elegir, pero lo que sí puedes perder es el poder de elegir, porque si tú le cedes tu poder de elección a otras personas, entonces no estás eligiendo. Yo le quiero preguntar a los papás que nos están viendo, a ver, ¿quién está eligiendo las cosas importantes en tu vida? ¿Las estás eligiendo tú o las está eligiendo alguien más o algo más? Las está eligiendo porque a veces le entrego mi poder de elección
a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, a la circunstancia, al miedo? ¿Quién está tomando las decisiones importantes en tu vida? Si no eres tú, esta es la llamada, una de las muchas llamadas que a lo largo de la vida vas a tener para que recobres el poder de elegir y empieces a elegir hacer lo que verdaderamente quieres. Y aquí es donde me regreso al título de ese capítulo en el libro de Ética para Amador de Fernando Sabater, que decía, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, más no lo primero que te venga en gana, pero ¿qué es lo que realmente quieres? Empieza a ejercitar tu poder de elegir, empieza a ejercitar el simplemente querer transformarte en una mejor persona, el desarrollar tu potencial, porque de esa manera vas a tener más y vas a hacer más y vas a vivir una vida diferente, una vida en paz aún en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia. Acuérdate, el capitán no elige la tormenta, lo que elige es cómo actuar ante la tormenta y las experiencias y los aprendizajes que obtiene de esa tormenta. Yo le digo muchas veces a mis participantes, mira, la vida y las experiencias todo el tiempo te van a presentar enseñanzas, todo el tiempo, pero el aprender es tu decisión. Ahí están las enseñanzas, pero el hecho de que tú lo hagas tuya y que a partir de esa enseñanza tú elijas crecer, aprender y transformarte en una mejor versión, eso es completamente tu decisión. Por eso es que el segundo paso para el proceso de transformación es el poder de la elección. Necesitas aprender a elegir quién quieres ser, en quién te quieres transformar. ¿Quieres ser una persona que se esté quejando todo el tiempo, que vive en tristeza, que se sienta estigmatizado o marcado por una tragedia? ¿O quieres enseñarle a tu hijo, a tu hija, justamente lo que es tener la capacidad de ser feliz, el transformarte en un ser feliz aún en medio de cualquier circunstancia, sacar siempre lo mejor de cada experiencia? Eso se dice con palabras, pero se vive en la carne todos los días cuando lo eliges. Entonces, el segundo paso para el proceso de transformación es la elección. El primero, la luz de la conciencia. El segundo, elegir. Elige. Haz una pequeña elección. No tienen que ser así grandes cambios. En este programa de autoestima que ya te comento, justamente tengo una visualización para robustecer esta capacidad de estar eligiendo. Entonces, elige algo. Elige un pequeño cambio. Elige una conducta diferente, elige abrirte a la posibilidad, elige tener fe, elige dar gracias, elige crecer, ser más. Bien, y por último, de estos tres pasos, el primero, luz de la conciencia, el segundo, el poder de la elección, el tercer paso es la acción, tomar acción. Cuando yo ya me di cuenta de que hay algo en mí que me está deteniendo y me doy cuenta de que esto que me está deteniendo no me está dando los resultados, no me está dando la alegría, la felicidad, la plenitud, el gozo, el amor que yo quiero, entonces elijo generar el cambio. Pero si me quedo solo en elegirlo y no actúo, no va a pasar nada. Son pequeños pasos lo que hay que hacer. O sea, una opción es dar pequeños pasos. O sea, a lo mejor el pequeño paso es ver este webinar. A lo mejor otro pequeño paso será, bueno, pues investigar más sobre cómo adquirir una actitud positiva ante una circunstancia, cómo generar paz. Oye, Alex dijo que vivir en un estado de paz era una habilidad que se podía desarrollar. Voy a investigar de eso. A lo mejor empezar a investigar ya es el paso. Si ya elegiste, dices, oye, quiero generar un cambio de creencias. Bueno, pues quizás el cambio de creencias es hacer la lista de las creencias. O sea, pequeños pasos, no tienen que ser pasos monumentales, sino pequeños pasos, uno tras otro, de manera consistente, te van a permitir que sí o sí llegues a ese puerto, a ese nuevo puerto que tú estás buscando, que es el de conocer a una versión mejorada de ti mismo. Y eso es lo que les quisiera compartir a tus papis de amor prematuro. Amada Cris. Muchísimas gracias, Alex. La verdad, bueno, Janet, romper patrones es muy importante. Tony, él elige las elecciones. Entonces, la verdad que muy importante. Ya después del regaño, ya mínimo 2 cosas. Ya dice. Entonces, muchísimas gracias, Alex, en verdad, por esta plática. Creo que socialmente nos falta mucho por, pues, por aprender este tipo de temas, ¿no? Somos muy cerrados todavía a poder ver que hay otras opciones de pensamiento, todavía estamos muy arraigados en eso y nosotros lo hemos tratado en la asociación de que un papá sea integral, ¿no? Es por eso que también te llamamos, porque siempre nos hace falta este tipo de plática, siempre hay que enseñar
y eso que así nos enseñaron a nosotros, ¿no? O sea, que hay otras formas de pensar y que obviamente, como lo dices, o sea, hay otras, si yo no hago nada, entonces no va a cambiar nada. Si yo no lo no va a suceder. Y nosotros podemos ser un ejemplo la verdad, un testimonio de que hemos empezado a cambiar cosas, hemos empezado a cambiar mentalidades, de actitudes, romper creencias limitantes. Nos falta mucho, pero la verdad sí se puede. Y entonces eso es lo que también queremos transmitir a los papás, que obviamente, aunque tenemos todavía una barrera muy grande en eso, pues poco a poco nosotros ir picando, 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 hasta que podemos lograr llegar a más y sobre todo, pues hacer más por ellos, ¿no? No nada más informar sobre lo que sucede a los papás de bebés prematuros, sino más bien qué queremos para esos bebés, para estas nuevas generaciones y para este nuevo país, ¿no? Así es, maravilloso. Pues muy bien, pues muchas gracias de todo corazón. Les voy a decir mis redes para aquellos que les interese seguirme. Me pueden encontrar en Instagram como @GómezMedinaAlex. Tengo mi perfil personal que se llama así Alex Gómez Medina en Facebook y también una fanpage que se llama Alex Gómez Medina. También en Spotify, en Apple Podcast tengo un podcast que me encuentran igual como Alex Gómez Medina y creo que también ya tengo un alexgomezmedina.com donde también me pueden contactar. Entonces, bueno, pues encantado. Tengo un entrenamiento para los papás que quieran empezar a trabajar algo. Tengo un entrenamiento, búsquenme por Instagram. Gracias a ti, Cris. Gracias, Leonel. Felicidades por esta labor que están haciendo de apoyar a otros papás, de unirse, de generar comunidad, de autoapoyo. Eso es fundamental. Y bueno, pues espero que más y más papás se puedan abrir y que puedan observar que aún en medio de esta circunstancia hay muchas posibilidades, hay mucha alegría, hay mucha plenitud, hay mucha felicidad a la cual se puede accesar. Quiero también, antes de irme, quiero comentar esto porque me vino cuando estabas hablando que les comentara esto. Cuando hagas una oración, tiene que ver mucho la energía desde donde la haces. Si haces la oración desde la desesperación o la angustia, es la vibración finalmente lo que atrae experiencias hacia ti. Si vas a hacer una oración, procura que sea una oración de gratitud, en donde tu cuerpo esté experimentando gozo, en donde tu cuerpo esté experimentando gratitud y amor, para que tu oración tenga el efecto en tu entorno, en tu vida, que tú estás deseando, es desde la gratitud y desde el amor. Y bueno, pues por algo me nació decirte esto, así de últimas. Alguien va a decir, pues yo estaba justamente pensando en eso porque creo en eso. Somos mensajeros constantemente. Así es. Definitivamente ya lo creemos porque sí, antes estábamos muy cerrados a eso y cuando empezamos a abrir nuestro contexto realmente ya lo empiezas a ver de otra manera y en eso creemos. Alex, muchísimas gracias en verdad por esta plática, que sé que llegará a muchos más papás de los que estuvieron el día de hoy y que obviamente sé que vamos a ayudar a más papás en ese sentido, ¿no? De darles un poco de herramientas para que tengan esa fortaleza en los momentos que estén pasando, ya sea embarazo, estancia de terapia intensiva o afuera, que también ya son otros retos con nuestros bebés, ¿no? Muchísimas gracias también a nuestras empresas hermanas que son Aceites Esenciales de Amor y Elevation Plenty Q, que obviamente también ellos nos han estado apoyando a hacer estas pláticas. En verdad, Alex, de corazón, muchísimas gracias. Un placer, Cris. Y bueno, papás, aprovechen este tipo de pláticas porque obviamente están al alcance de las manos, ¿no? Y sobre todo de super expertos como Alex, que no nada más son habladurías, no nada más es empoderamiento ahí poquito a poquito, sino más... ¡Échale ganas! Así lo hago también, pero... Desde el interior. Alex, muchas gracias, que tengas muy buen día. A todos los papás, muchísimas gracias, todos te agradecen, los que estuvieron presentes. En verdad, que tengas muy buen día, nos estamos viendo pronto. Dios quiera, nos veamos en persona y darte un abrazo. Seguro que sí. Gracias, Cris. Abrazo a Leonel. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, bye.